Ahora vamos a hablar sobre algunas generalidades del que a mi juicio es el más apasionante de todos los sistemas que constituyen nuestra biología, y es el sistema inmune. Al sistema inmune se le adscribe una función de protección. Y cuando hablamos de esta protección, lo primero que se nos viene a la mente es la protección de microorganismos patógenos, refiriéndonos por ellos, por supuesto, a virus, a bacterias, a protozoarios, a parásitos grandes como el mintos, incluso algunas macromoléculas que tienen potencial patogénico. Pero no solamente el sistema inmune nos protege de estos microorganismos, también nos protege de otras sustancias como las toxinas, estén o no relacionadas con microorganismos patógenos, a otro tipo de sustancias que son los alergenos y que también pueden causar una mella en nuestra salud, y a otra gran categoría que son las células tumorales. El sistema inmune también tiene entre sus funciones determinar la presencia de algunos cambios que se dan en ciertas células a medida que se desdiferencian y que se convierten en neoplásicas y que eventualmente pueden dar lugar a la génesis de un tumor maligno, de un cáncer. Entonces, el sistema inmune, si bien es cierto, nos defiende de los microorganismos patógenos, no es lo único que hace. Y es por ello que los pacientes que son inmunodeprimidos no solamente tienen infecciones severas que son oportunistas, que solo ocurren en ese tipo de pacientes, sino también el desarrollo de neoplasias que son oportunistas y que no suelen ocurrir en pacientes que son inmunocompetentes. Entonces el sistema inmune es un sistema de protección, pero que va más allá de la protección de microorganismos patógenos. Ahora, al sistema inmune se le dice el sistema de las dualidades, dado que hay muchas dualidades cuando lo analizamos. Por una parte, tenemos la dualidad de lo propio versus lo ajeno. El sistema inmune es aquel que está encargado de, cuando se topa con una molécula, determinar si es que es parte de nuestra biología, de nuestra naturaleza, o si es que es una molécula foránea y por tanto potencialmente una amenaza con la que se tiene que lidiar. Tenemos a la inmunidad natural versus la inmunidad adaptativa. La primera se refiere a aquella que está presente todo el tiempo y que no necesita la presencia de un microorganismo específico, de una amenaza específica para montar en acción, sino que está presente todo el tiempo ejerciendo sus acciones en todo momento. En cambio, la adaptativa es aquella que se suscita cuando un microorganismo o una amenaza específica entra en contacto con el sistema inmune y se monta esta respuesta que se adapta a esa necesidad y que es bastante más específica y más fuerte contra esa amenaza específica. Tenemos otras dualidades que tienen mucho que ver con estas dos últimas, que son la inmunidad innata versus la inmunidad adquirida. Y que tienen que ver con lo mismo, ¿no es cierto? La inmunidad con la que nosotros nacemos versus aquella que vamos desarrollando a medida que en nuestra vida nos topamos con diferentes amenazas. Tenemos una inmunidad general versus una inmunidad específica. Entonces, una inmunidad que nos defiende en general nos defiende de un gran grupo de amenazas e inmunidades específicas por otra parte, aquellas que están destinadas a luchar contra amenazas puntuales. Tenemos una inmunidad primaria versus una inmunidad secundaria. Estas, en cambio, son diferentes tipos de acciones de nuestro sistema inmune que están separados por el tiempo. La inmunidad primaria es aquella que se monta cuando tenemos un primer contacto con una amenaza, con un microorganismo patógeno, y la secundaria, la que se desarrolla en los encuentros subsecuentes con esa amenaza. Tenemos otras que se relacionan con estas, que son la inmunidad inicial y la inmunidad de memoria.
y que tienen que ver con lo mismo también, la primera respuesta y aquella que se da después de que ya hemos tenido un contacto previo con la amenaza. Tenemos una inmunidad activa en la que el sistema inmune debe movilizarse para luchar contra la amenaza, y una inmunidad pasiva en la que el sistema inmune no necesita ejercer un cambio de actividades para aplicar un mecanismo de defensa. Tenemos una inmunidad local que se establece en un sitio específico y una inmunidad sistémica. Que puede afectar varios compartimentos de nuestro organismo. Y por último tenemos una inmunidad celular versus una inmunidad humoral, dependiendo de si es que aquellos componentes de efectores son células o son componentes que están solutos en los líquidos corporales. Yo quisiera añadir una dualidad más que, aunque no es estrictamente biológica, me parece importante, y es la de, por una parte, lo cotidiano y por otra parte lo extraordinario. Y es que cuando uno estudia al sistema inmune, cuando uno estudia y se da cuenta de lo intrincados que son los sistemas que operan, no solo los sistemas que operan en la respuesta inmune, sino en la regulación de la respuesta inmune, dado que es perjudicial no tener un sistema inmune, es perjudicial estar muy comprometido, pero también es perjudicial que el sistema inmune esté actuando de una manera descontrolada, porque eso no solo va a afectar a las amenazas, a las células patógenas, sino también va a afectar a nuestras células, que de alguna medida también pueden verse perjudicadas por una respuesta inmune si es que no está adecuadamente regulada. Entonces, todo este sistema tan intrincado que vamos a ver muy superficialmente en estos videos hace que lo cotidiano se convierta en algo extraordinario, dado que es algo que sucede todos los días, que todo el tiempo está sucediendo, pero que es de una complejidad sumamente alta, y por eso le califico con este adjetivo. Bien, cuando se trata de estudiar o de encasillar los componentes del sistema inmune, en general se lo suele hacer en relación con una inmunidad general versus una inmunidad específica. Es decir, una inmunidad no específica versus otra específica, y así es como lo vamos a hacer para empezar a organizar su estudio. Bueno, entonces tenemos por una parte a la inmunidad no específica. Y de esta inmunidad no específica, que tiene varios componentes, vamos a hablar primero de las barreras. Las barreras son eso, son un bloqueo físico a la entrada de un microorganismo o de una amenaza que puede comprometer nuestra salud. Dentro de estas barreras, la primera y probablemente la más importante es la piel. La piel tiene varios mecanismos por los cuales se puede defender. Por una parte, sus células están tan intercaladas, tan duramente conectadas, que no permite que un microorganismo entre entre ellas y puede invadir nuestros tejidos. En general, los microorganismos que llegan a la piel se quedan en la piel, y salvo que haya una brecha, una discontinuidad de su epitelio, no pueden penetrar al resto de nuestro organismo. Entonces, esa es una de las maneras en las que la piel se defiende. Por otra parte, la piel tiene un mecanismo de defensa químico, que es, por un lado, el pH, dado que el pH de la piel es ácido y por lo tanto es bacteriostático para muchos microorganismos. Y por otra parte, algunas sustancias que están presentes en la piel, como son ácidos grasos y también ácido láctico, que son sustancias tóxicas para algunos microorganismos y que también le confieren a la piel su protección, su capacidad para actuar como una barrera. Por otra parte, tenemos esto de que habíamos hablado de que las células de la piel están muy duramente unidas, pero hay algo más importante en relación con las células de la piel, y es el hecho de que a medida que maduran, van migrando hacia la superficie externa.
y eventualmente estas células que se convierten en el estrato córneo del epitelio de la piel se van a descamar, van a salir, mientras que otras células se están preparando y están madurando para asumir el rol que éstas cumplían. Entonces es la mejor manera de mantener una superficie limpia. En vez de estarla limpiando todo el tiempo se está cambiando, estamos mudando de piel todo el tiempo. Y al salir esta piel, están saliendo aquí todas las toxinas y todos los microorganismos que se habían acumulado en ellas. Entonces todo el tiempo la piel se está lavando, solo que desde adentro hacia afuera, y está eliminando una gran carga de amenazas con ella. Entonces esas son las maneras en las que la piel actúa como una barrera. Por supuesto, la piel no es la única barrera que tenemos. Tenemos otras barreras como son las mucosas. Las mucosas también tienen este mecanismo de defensa de, como todo epitelio, estar cambiando continuamente y estarse descamando, y con eso llevarse los microorganismos patógenos y otras amenazas. Pero las mucosas tienen algunos elementos adicionales, y eso depende de qué mucosas sean. Por ejemplo, la mucosa gástrica, además de estarse descamando todo el tiempo, va a tener la gran protección que le confiere el pH tan bajo que tiene. El pH muy bajo es bactericida y hace que la cavidad gástrica, cuando no hay patología, sea una cavidad estéril. Esto aparte de las otras circunstancias que hacen que la mucosa sea una barrera. Por otra parte, tenemos otras mucosas, como por ejemplo aquellas mucosas que están bañadas en saliva, en secreción nasal, en orina, en lágrimas o en leche. Todas estas secreciones, todas estas mucosas pues que están bañadas en estas secreciones, tienen otro elemento adicional que es la lisosima. Lo voy a escribir mejor acá. La lisosima. La lisosima es una sustancia que mientras está en contacto con un microorganismo facilita su degradación. Específicamente actúa sobre las paredes de algunas bacterias, de algunos hongos y de algunos parásitos, incluso de helmintos, de parásitos grandes, dado que degrada al ácido N-acetilmurámico, que es uno de los componentes de la pared, y a una variante de la glucosamina, que es el componente principal de la quitina, que es el N-acetil beta de glucosamina. Como degrada estos componentes de la pared de los microorganismos, por supuesto le confiere una función no solo bacteriostática, sino incluso bactericida, y hace que las secreciones o las mucosas que están bañadas en estas secreciones tengan un mecanismo adicional de defensa. Entonces tenemos la descamación de los epitelios y por otra parte la presencia de la lisosima, que también les protege. Otros mecanismos importantes en relación con las barreras, ¿sí?, y que están en relación con las barreras mucosas, es la presencia de dos elementos adicionales. Por una parte, el moco, que está presente en muchos epitelios como el respiratorio y que está atrapando continuamente sustancias tóxicas, sustancias alergénicas o microorganismos patogénicos, y que los atrapa y no les permite que penetren más profundo en el organismo. Y por otra parte, los cilios, que están moviendo continuamente este moco para expulsar a los microorganismos y las sustancias que han sido atrapadas, y de esta manera le confieren más eficiencia a la función de barrera que tienen las mucosas. Vamos en el siguiente video a seguir analizando los elementos de la inmunidad no específica.